usuarios, en este video vamos a ver cómo se calcula el multiplicador del gasto. Ya sabemos que el multiplicador del gasto nos permite estimar cuánto va a ser el cambio, o sea, a partir de un cambio, por ejemplo, en el gasto o en el consumo público, cómo estimar cómo esa variación del gasto o de esa variación del consumo público va a determinar el total del Producto Interno Bruto que podemos tener con esa variación. Y eso va a depender de una propensión marginal al consumo y, en este caso, el impuesto a la renta, que es básicamente un dígito en decimal que va entre 0 y el 1. De esta forma, con esta fórmula nosotros podemos calcular en este caso nuestro alfa, que vendría siendo nuestro multiplicador del gasto. A mayor propensión marginal al consumo, se entiende que se genera, en este caso, un dígito en la resta mucho menor, y eso implica que ese dígito se puede dividir en más veces para alcanzar el 1. Y acá tenemos en este paréntesis el efecto del impuesto. Entonces, para hacerlo un poco más práctico y didáctico, he decidido simular 3 casos para ver cómo son en este caso, los resultados en este caso del multiplicador, asumiendo distintos datos. Entonces, vamos a partir con la siguiente simulación. ¿Ya? Nuestro caso 1 nos dice que tenemos una propensión marginal al consumo igual a 0,5 y un impuesto a la renta igual a 0. O sea, en esta economía, bajo estos datos, no tenemos impuesto a la renta. ¿Ya? Por tanto, si nosotros sabemos que nuestro alfa es igual a 1 partido 1 menos el PMC, que en este caso es 0,5, en el paréntesis 1 menos, en este caso, 0. Al hacer la multiplicación, ¿cierto?, de este factor con el paréntesis, vamos a tener que va a ser 0,5 en el primer caso y 0 en el segundo. Por tanto, me va a quedar 1 menos 0,5 otra vez. Entonces, la resta sería 1 menos 0,5 sería 0,5. Y al final, la división entre 1 y 0,5 es 2. ¿Para qué me sirve ese 2? Asumamos otra cosa. Supongamos que el gasto, en este caso el consumo de gobierno, es igual a 100. O sea, no el consumo de gobierno igual a 100, sino que la variación es igual a 100. Entonces, supongamos que eso ocurre de un año a otro. Se proyecta aumentar en 100 el consumo de gobierno. ¿Cómo va a ser la variación total que se va a apreciar en el PIB? Es simplemente multiplicar la variación por el multiplicador. Por tanto, la variación que se va a generar en el PIB solamente por esta variación es 100 por 2, lo que es igual a 200. Entonces, esto es lo que va a variar en el PIB. Si el PIB, por ejemplo, era 1000, en este caso va a quedar en una cifra de 1200. Vamos a hacer el segundo caso. Vamos a asumir en este caso una PMC igual a 0,75 y en este caso vamos a asumir que no existe impuesto a la renta todavía. Entonces, bajo este caso, hacemos el mismo cálculo. Alfa es igual a 1 partido 1 menos la PMC, que es 0,75. Y en este caso tenemos 1 menos 0. ¿Por qué 0? Porque recuerden que acá va la T y la T es 0. Entonces, en este caso, hago exactamente lo mismo. Yo multiplico este factor en el paréntesis. 0,75 por 1, 0,75. Y acá tenemos que el 0,75 por 0 me da 0. Por tanto, es lo mismo que restar automáticamente el 1 con el 0,75. Entonces, esto me va a dar 1 menos 0,75 me da 0,25. Y el resultado es 4. Entonces, acá tengo una cosa concluyente. En el caso 1, nuestra PMC era 0,5. Ahora tengo una PMC de 0,75. O sea, una propensión marginal al consumo mayor. ¿Cuál es la diferencia? Duplica el alfa del primer caso en el caso del segundo cuando yo aumento la propensión marginal al consumo. Recuerden que en el caso 1 era 2 y ahora en el caso 2 era 4. Y vamos a ver el caso 3. ¿Qué ocurre cuando yo
al caso reciente, donde el APMC era de 0,75, ¿qué va a ocurrir si yo le aumento el impuesto a la renta? Caso 3. La PMC es igual a 0,75 y la T en este caso va a ser igual a 0,1. ¿Eso qué significa que sea 0,1? Que el impuesto a la renta es igual al 10%. Por tanto, solamente hago el cálculo. Alfa es igual a 1 menos la PMC, 0,75. Y a esto le agrego el paréntesis, 1 menos, en este caso, 0,1. Por tanto, aquí resuelvo el paréntesis primero. 1 partido 1 menos 0,75. Y aquí me va a quedar 0,9. Simplemente lo único que tengo que hacer es multiplicar esto y la multiplicación de esto restárselo a lo de acá. Por tanto, esto me va a quedar igual a 1 partido 1, perdón, 0,325. ¿Ya? Entonces, al haber hecho la operación anterior de, en este caso, restar el 1, la multiplicación del 0,75 por el 0,9 me va a dar 0,325. Y esto es lo mismo que 3,0769. ¿Ya? Por tanto, ¿qué significa esto? Si comparamos el caso 3 con el caso 2, yo mantuve la propensión marginal al consumo, pero lo que yo varié fue la tasa de impuesto a la renta. Entonces, teníamos en el caso 2 un multiplicador igual a 4. Y ahora en el caso 3 tengo un multiplicador igual a 3,0769. ¿Y eso qué significa? Que yo al aumentar el impuesto a la renta estoy reduciendo, en este caso, el aumento de la variación total del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque al considerar un impuesto a la renta implica que la gente, en vez de gastar en consumo, tiene que pagar un impuesto por su renta, y eso implica que tiene menos dinero para poder gastar en consumo de bienes. Por tanto, la proyección, o en este caso la estimación de variación final del PIB, producto del efecto multiplicador, es menor. Eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por su atención.